Estamos en una serie y la estamos terminando hoy. Estamos viendo las historias o relatos encontrados en las escrituras y tratando de aprender algo, haciendo la pregunta, ¿por qué están ahí? ¿Y qué nos puede enseñar Dios de eso? Hoy vamos a ver la historia de Elías. ¿Cuántos han escuchado la historia de Elías? Hay unos cuantos. Al otro lado de las cámaras, tal vez en los otros campus, si ustedes la han escuchado. Por si no lo saben, tenemos campus en otros lugares con sus propios líderes, pero todos nos unimos para pasar tiempo en la palabra de Dios. La historia de Elías empieza en 1 Reyes 17. Por si quieren leer sobre él más tarde. Él solo aparece en el escenario, no nos da mucho sobre su historia. No sabemos cómo todo sucedió. Esto es lo que sabemos. Era un profeta. Pudieran decir que era un predicador. Dios lo había llamado y la primera cosa que Dios le pide que haga es ir al rey más malvado en la historia de Israel, un rey llamado Acab, y le dijo a Elías que le diga a Acab que no iba a llover hasta que él ore para que llueva. ¿Hay alguien que sepa quién fue la esposa de Acab? Les garantizo que han escuchado de su esposa. Seguro han llamado a alguien el nombre de su esposa esta mañana en camino a la iglesia. La esposa de Acab fue Jezabel. Ella era increíblemente malvada. Eso es lo que su nombre significa. Cuando Elías viene y dice que no va a llover hasta que él ore para que llueva, no lo tomaron muy bien. ¿Pueden imaginarse la clase de fe que Elías tenía que tener para hacer eso? Si Dios toca tu corazón para ir y decirle a un gobernador que se iba a ir la electricidad hasta que tú ores que regrese, primero va a pensar que estás loco. Después, si sucede, empezarían a buscarte, ¿no es así? Eso es exacto lo que... A veces leemos estas historias y olvidamos que ellos son igual a ti. Esto no son metáforas, no solo son cosas para ayudarnos a aprender algo, son personas de verdad, con emociones reales. Y Dios le dice que haga algo que es increíblemente peligroso e increíblemente desafiante. Solo ir ante el gobernador, el presidente o el primer ministro es difícil de hacer, pero él lo hace. Después Dios le dice que lo va a proteger, necesita esconderse y que Dios le dará agua de tomar junto al arroyo de Kerit porque hay una sequía y le dará de comer. Hará que un cuervo, un pájaro carroñero, le traiga carne por la mañana y por la noche. Si yo fuera Elías diría, Dios, ¿puedo pasar por la tienda en el camino? No sé, me pudiera comprar un Snickers o algo, porque ¿qué clase de carne me va a traer este cuervo? Hay momentos en nuestras vidas cuando Dios toca nuestro corazón para hacer algo. Esta es la pregunta. Toda la enseñanza de hoy será sobre esto. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer en ese momento? Cuando Dios nos llama a hacer algo que no tiene mucho sentido para nosotros, tal vez no lo entendemos, ¿vamos a responder? Quiero que veamos lo que sucede en la vida de Elías. Elías dice, sí, Dios, haré eso. Va al arroyo y está ahí por casi un año. Después la Biblia dice que el arroyo se secó. Esta es la cosa que tienen que saber. Los arroyos no se secan durante una noche. Se secan poco a poco. ¿Cómo creen que Elías se sintió mientras el arroyo se secaba? ¿Cuántas veces creen que le oró a Dios y dijo, Dios, ¿ves lo que está sucediendo? La Biblia dice que Dios no le dijo nada a Elías durante ese año. Creo que lo mismo nos sucede financieramente. ¿Qué representa la carne y el agua? La provisión de Elías. ¿Qué nos alimenta en nuestras vidas? ¿Qué manda a nuestros hijos a la universidad? ¿Qué nos manda a la universidad? Son nuestras finanzas. Si alguna vez has estado en un punto de tu vida donde el arroyo empieza a secarse, ves tu cuenta bancaria y no hay tanto como el mes pasado, regresas el próximo mes y no hay tanto ese mes como el mes anterior, lo ves y clamas a Dios, ¿qué vas a hacer, Dios? ¿Qué vas a hacer? Pero Dios está callado. ¿Cuál es la tentación en ese momento? Creo que es importante que pensemos sobre esto y en verdad luchar con cómo responderíamos y compararlo con Elías. ¿Saben lo que la mayoría hace? Consiguen un segundo trabajo. La tendencia es, cuando vemos el arroyo secarse, ¿cuál es nuestra tendencia? Más vale que haga algo sobre esto. Es obvio que no puedo confiar en Dios, así que más vale que yo haga algo. Más vale que yo haga que algo suceda. Salimos y tratamos de tomar el control
Pero cuando ves la historia de Elías, se quedó ahí. No salió a buscar agua en otro lado, no fue en una expedición y dijo, a Dios no le debe importar, esto no es la verdad. Él se quedó ahí. ¿Pueden imaginarse cómo fue el día antes de que se seque por completo? ¿Pueden imaginarse la cantidad de lodo que tenía el agua? La poca cantidad de agua que pudo tomar. Pero se quedó, confiando en Dios. La Biblia dice, luego el Señor dijo. Así que Dios habló. Pero Dios le está enseñando a Elías lo que dije al inicio. Fe, la habilidad de confiar en Él. Dios dice, te voy a cuidar, Elías, y esto es lo que quiero que hagas. Quiero que vayas a Sarepta, cual está en Sidón. ¿Saben quién es de Sidón? Es el pueblo donde nació Jezabel. ¿Qué es lo que Jezabel quiere? Matar a Elías. ¿Saben quién más vive en Sidón? El papá de Jezabel. Así que Dios le dice a Elías, te voy a cuidar, pero quiero que vayas al territorio del enemigo y una viuda te va a ayudar. Las viudas durante ese tiempo eran extremadamente pobres. Dios dice, quiero que vayas al territorio del enemigo y quiero que pises sobre la persona más pobre y esa es quien te va a cuidar. ¿Hubieran ido? Puede preguntar de esta manera, ¿lo hiciste? Cuando Dios te pidió que hagas algo que no tenía sentido, pero prometió que te iba a cuidar, ¿lo hiciste? ¿Confiaste en Él? Elías lo hizo. Él va, llega, ella está recogiendo leña. ¿Saben lo que Elías le pidió en medio de... Ha sido más de un año, no ha llovido. No digo que ha llovido un poquito, no ha llovido en más de un año. Así que no hay comida o agua. ¿Saben lo que Elías le pidió a esta mujer pobre? Una taza de agua. ¿Pueden imaginárselo? ¿Qué clase de predicador es ese? Ella va a traérselo. Va a hacer lo que le pidió. Mientras se va para hacerlo, Elías dice, por cierto, tráeme algo de comer. Ella le dice, no tenemos pan. No solo no tenemos pan, solo me queda un poco de aceite y un poco de harina. Justo antes de que llegues, estaba recogiendo leña para preparar la última comida para mi hijo y para mí. Íbamos a comer, acostarnos y morir. Elías le responde, haz lo que ibas a hacer, pero primero prepara el mío. ¿Qué tal predicador? Primero prepara el mío, pero no tengas miedo, porque Dios te va a cuidar. Lo que es increíble es que ella pone su fe, no en Dios, pone su fe en la fe de Elías hacia Dios. Y ella lo hace. Ella va y le prepara algo y Dios hace lo que dijo que iba a hacer. Continúa proveyendo aceite. Cada vez que va al recipiente encuentra aceite. Cada vez que va al frasco hay harina en el frasco. Dios hizo lo que dijo, la cuida. Elías se muda a la habitación de arriba. No sabemos por cuánto tiempo, pero dice que después de un tiempo su hijo muere. Y ella dice, Elías, ¿has venido para señalar mis pecados y matar a mi hijo? Elías no tenía una respuesta. Tal vez eso es para enseñarnos algo a los cristianos. ¿Alguna vez has usado la excusa que no sabes qué decir y por eso no ministras? Elías no sabía qué decir. Va, esto es horrible. Ella lo tiene en sus brazos. Él lleva al niño a su habitación y le hace a Dios esa pregunta. Dios, ¿es así como va a terminar? Dios no dice nada. Recuerden que Elías tiene la Torah, no tiene el Nuevo Testamento. Nunca ha leído sobre... Hasta este punto nadie ha resucitado o algo así. Dios está callado. Pero Elías ora. Dios, devuelve la vida de este niño. Pero nada sucede. Vuelve a orar. Dios, devuelve la vida de este niño. Pero nada sucede. Ora por tercera vez. Devuelve la vida de este niño. Y respira. Creo que es increíble que fue en la tercera vez. Porque unos miles de años después, es en el tercer día que Jesús iba a resucitar.
Pero Elías lleva al niño de regreso con su mamá. La mejor parte de la historia de Elías es lo que sucede después, pero no vamos a ver eso hoy. Pero es una batalla real, al estilo WWE. Tenemos a Elías ir contra Acab, Jezabel y 400 profetas de Baal. Hablan basura. No sé si les gusta la NBA, pero hablan basura en el capítulo 18. Es genial. Así que los animo, ahora no, pero esta semana, a leer sobre el enfrentamiento que sucedió. Esto es lo que quiero que hagamos. Quiero que miremos las promesas o los mandatos que Dios le dio a Acab, compararlo con nosotros y después ver los detalles de esta historia. Primero vamos a ver lo que Dios le mandó a hacer. La primera cosa que Dios dijo es, quiero que hables con el rey. Para hacer eso, toma un paso de fe. Dios dice, esto es lo que quiero que hagas, yo te voy a cuidar, solo ve, y Elías lo hizo. Eso es grande. Miren lo que dice en el versículo 2. Pueden ver el programa en la app o pueden conseguir una de papel en el lobby. Miren lo que dice en el versículo 2. Después el Señor le dijo a Elías, vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Entonces Elías, ¿cuál es la próxima palabra? Háganlo un poco mejor. Versículo 5. Entonces Elías, ¿qué? Hizo. Tienen que resaltar eso porque ese es el tema. Elías hizo. Eso es lo que quiero que digan sobre mi vida. Es una batalla desafiante poder decir, hice lo que el Señor me dijo. Eso es lo que dice. Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Kerit, al oriente del Jordán. Elías se queda ahí y ve cómo este arroyo se seca un año después. Esa es su provisión, es su vida, su esperanza, es su futuro. Sin embargo, como ahí es donde Dios le dijo que vaya, esa es la promesa que Dios le dio. Ahí, en ese arroyo, Elías, es donde voy a proveer. Tienes que ir ahí y tienes que quedarte ahí hasta que te diga que te vayas a otro lugar. Y lo hizo, aunque fue increíblemente desafiante. Luego, cuando se seca, Dios habla. Luego el Señor dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Es increíble. ¿Vas? La razón que quiero que veamos esos mandatos es porque nosotros, en la misma área de provisiones, hemos recibido unas promesas. Y el reto es seguirlas. En verdad quiero que vean estas porque nos encontramos en el mismo lugar que Elías estaba. Dios dijo algo y después nosotros tenemos que determinar si vamos a poder decir, hice lo que el Señor mandó. Una de las más reconocidas o usadas es Malaquías 3:10 en el área de las finanzas. Eso es lo que quiero que veamos porque ese es el área de mayor tensión en muchas de nuestras vidas. Creo con todo mi corazón que Dios nos ha prometido provisión, no necesariamente riquezas, algunas personas son ricas, otras no, pero ha prometido su provisión a ti y a mí. Mira lo que dice Malaquías 3:10, traigan todos. Cuando leo la Biblia, así es como leo la Biblia. Quiero leerla de tal manera, ¿qué está diciendo? Para que pueda hacer lo que dice. Si estás aquí y dices, no sé si creo, solo te animo a investigar, porque esto es importante. Investiga, ¿es Dios quien dice ser y es su palabra la verdad? Hay toda clase de información ahí afuera para poder investigar eso. Hasta que determines eso, lo único que obtendrás aquí es inspiración. La inspiración dura hasta que se te baja un neumático. No trae una transformación, no cambiará tu vida. Entonces, ¿quieres saber? ¿Crees esto? Si estás aquí y eres cristiano, lo que voy a compartir contigo no es fácil, pero son buenas noticias. Si estás aquí y aún estás investigando las declaraciones de Cristo, entonces eso te
puede ayudar a entender cuando miras al mundo y te preguntas, ¿por qué alguien daría de sus recursos a la iglesia local? El dinero es escaso, es de valor y hay mucho que puedes hacer con él. ¿Por qué alguien daría de su bolsillo y ser obediente? Esta no es la única razón por la cual le damos a Dios en obediencia. Tal vez esto te ayude a entender de dónde vienen esas personas. Traigan todos. Cuando leo esto, le pongo un círculo porque todo significa todo. Traigan todos los diezmos. ¿Qué significa el diezmo? Solo significa el 10%. Esa es la palabra. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. ¿Dónde debemos devolver? Porque eso es lo que hacemos. Las escrituras enseñan que Dios me ha dado todo lo que tengo, así que le estoy devolviendo el 10%. ¿Dónde debo llevarlo? Dice al depósito para que vea comida en el templo. Así que Dios es bien específico aquí. Está hablando sobre su casa, está hablando sobre la iglesia local. Ese es el depósito, es el templo local, es para que el ministerio pueda ser hecho. Ahora, eso significa que cuando le mandas dinero a la tía María porque lo necesita, es bueno hacer eso y como cristianos debemos hacer eso, pero no es un diezmo. Cuando ayudas al primo Billy a ir a la universidad, es bueno hacer eso, pero no es un diezmo. Cuando ayudas al sujeto en la pista, genial, debemos hacer eso como cristianos, pero no es un diezmo, de acuerdo con esta escritura. Por lo tanto, si quiero recibir esa promesa, debo hacer lo que las escrituras dicen que haga, no lo que yo quiero hacer. Por eso hay tensión en esto. Por eso como cristianos, muchos de nosotros tenemos ansiedad sobre el dinero. Escúchenme en esto. Dios no promete que nos hará ricos. Lo que sí promete es que nosotros no tenemos que estar ansiosos sobre las finanzas. Ese es mi mayor deseo. Ahora, ¿tu generosidad impacta lo que Potential Church puede hacer? Claro que sí. Pero me importa eso, es importante, me emociona, no me deja dormir, pero Dios me ha dado un corazón de pastor. No siempre me gusta eso, porque no me gusta cómo se siente o el dolor que lo acompaña, pero sé lo que es crecer en un hogar. No un hogar que no tiene que comer, sé lo que es crecer en un hogar donde hay tensión sobre el dinero, donde mamá y papá pelean sobre eso. Nunca hay suficiente. La Biblia dice que no tenemos que hacer eso. Y ese es mi corazón para ustedes. He estado en el ministerio, soy lo suficiente mayor para darme cuenta que hay personas que son cristianas, que han escuchado esto todas sus vidas y durante 30 años continúan con las mismas luchas financieras que tenían hace 30 años. Siguen ansiosos y preocupados de la misma manera, esperando ganarse la lotería, preguntándose por qué Dios no lo ha hecho de esa manera o por qué no han recibido cierto ascenso. Solo quiero que vean que tienen una promesa. Lo que haces con eso es entre tú y Dios. Pero la palabra de Dios dice, esto es una promesa, traigan todo, no algo, no lo que crees que puedas, trae todo o devuelve el 10% a la iglesia local para que pueda hacer su ministerio. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Después Dios sabe, cuando hablamos sobre el dinero, todos se vuelven escépticos. Todos se vuelven escépticos. Yo solo les suplico, pueden hacer lo que quieran con lo que voy a compartir, pero no se vuelvan escépticos e ignórenlo. Lidien con eso, porque hay insinuaciones. Dice, Troy, no seas escéptico con esto, inténtenlo, pónganme a prueba. Ve si no digo la verdad. Después, vamos a 2 Corintios. Puse varios aquí porque sé que para algunos es difícil entender esto. Este es Pablo recibiendo una ofrenda como la de Temple Centurion. La va a tomar y ayudar a las personas en Macedonia, ir más allá de lo normal. Miren lo que Pablo dice. Recuerden, ¿por qué se recuerden? Porque tendremos a olvidarlo. Recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una, ¿qué dice? Es una buena palabra, una cosecha abundante. Ahora, si tú, como cristiano, alguien que dice ser cristiano, si tú estás estresado sobre la cosecha que estás cosechando, ¿qué dice Pablo que es el problema? Dice
¿Qué es tu generosidad? Pablo dice, lo que siembras determinará lo que recibes. Es así. Después dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, cuánto sembrar. Y no den de mala gana ni bajo presión. Ahora, Pablo dice, no quiero que des porque viste un video triste y te hizo llorar, porque te sientes culpable o porque te sientes presionado. No quiero que des porque crees que alguien te está vigilando. Quiero que des, ¿qué dice? Porque Dios ama a la persona que da con alegría. ¿Por qué Dios dice eso? Porque la única manera que des con alegría es si en verdad crees que su palabra es la verdad. Si das porque hay una gran necesidad, eso es genial, pero es difícil estar feliz, alegre sobre eso. Si das porque te sientes culpable, si das porque dice, no, quiero que des con alegría. La única manera de hacer eso es si das del corazón, no por una necesidad, no por culpa, no por una manipulación. Es una decisión que tú tomas de tu corazón, porque confías en Dios para que cumpla su parte del acuerdo. Eso es lo que Dios ama. No alguien que te promete riquezas si haces ciertas... No. Es tu corazón. Es mi corazón que Dios quiere. Después Jesús. Este es Jesús. Vayan y véanlo. Pueden ir y verlo. Verifíquenlo. Lucas 6:38. Estas son las palabras de Jesús. Den y... ¿qué? Recibirán. Les di la palabra buena. No le di la de dar. Le di la de recibir. Es una buena palabra. Den y recibirán. Eso es lo que Jesús dice. Lo que den a otros les será devuelto por completo. Apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Ese es Jesús. Si eres cristiano, tienes que hacer algo con eso. Si tienes estrés financiero en tu vida, Jesús te está hablando. Estas son buenas noticias. Es una salida, es una solución. Pero tenemos que hacer algo con eso. O no es cierto, la Biblia no es confiable, no es Cristo, o lo es. Jesús vuelve a hablar en Mateo 6:33, está hablando sobre cosas, no se preocupen sobre lo que van a comer o vestir. Dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, hagan a Dios la prioridad y Él les dará todo lo que necesiten. Salmo 23 es pensamos en él durante un funeral, pero en verdad es un salmo para la vida. El Señor es mi pastor, si Dios es mi guía, si Dios es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Ahora, comparto todo eso con ustedes si pudiéramos ver más, pero solo los comparto para que entendamos que tenemos el mismo mandato que Elías tuvo. ¿No recibió más que tú? Entonces, yo soy retado cuando leo su historia. Cuando vemos su historia, la primera cosa en este relato es una pregunta valiente. Miremos en el versículo 10. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo vio a una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscar el agua, la llamó y dijo, también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñazo de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida, después mi hijo y yo moriremos. En el 2019, ¿qué llamaríamos a Elías? Un predicador de prosperidad. Lo llamamos un predicador egoísta. Pero, ¿puede ponerse en los zapatos de Elías por un momento? ¿La cantidad de valentía o maldad que tomaría para hacer lo que acaba de hacer? Elías tiene que creer en verdad que Dios va a cuidarlo a él y a ella para pedirle a esta mujer hambrienta no solo una taza de agua, también un pan para él primero. Porque sabe que eso no va a lucir bien por fuera. Estoy asombrado. La razón que esto toca mi corazón es porque yo he tenido que luchar con esto porque sé que cada vez que hablo sobre dar o hablo sobre Temple Centurion o recibir la ofrenda, sé que cada vez que retamos a las personas en esta área hay cientos y miles de personas que están luchando en ese momento. Me haría una persona malvada pedirle
las personas que hagan su situación peor para que la iglesia esté mejor. Eso fuera malo. Entonces, cuando pienso sobre los papás solteros, las mamás solteras, pienso sobre los universitarios, pienso sobre... Así que he tenido que trabajar a través de los textos que he compartido con ustedes para decir, Dios, son estos... Si le voy a pedir a las personas que confíen en eso, más vale que sea cierto. He experimentado esas cosas en mi vida, he escuchado las historias de otras personas, pero tienen que ser verdad. Tengo que confiar que vas a cumplir tu palabra. Tu palabra. Vas a hacer tu parte del trato. Cuando leo lo que Elías hizo, sé lo que es luchar con esa clase de pregunta. Cuando salgo, he estado en esto por mucho tiempo y en verdad creo que la generosidad es el camino a la paz financiera. No a la riqueza, sino a la provisión. Es a través de las escrituras. Hay una pregunta valiente y después hay una respuesta honesta. Miren, entonces Elías le dijo, no tengas miedo. Elías pudo ver el miedo en su rostro cuando le dijo, primero prepara el mío. ¿No están de acuerdo que es natural tener miedo cuando Dios nos llama a salir de nuestra forma de confort en cualquier área? Cuando Dios toca tu corazón a hacer algo que nunca has hecho antes, tal vez hacer un ministerio, que compartas tu fe con un amigo o un familiar, ¿no tienes miedo? Cuando te abres a las escrituras sobre lo que debemos hacer financieramente, ¿cuál es el primer sentimiento que sientes? Es el miedo, ¿no es así? Es algo natural. Dice, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara una comida para ti y tu hijo. Pues el Señor, Dios de Israel, dice, recuerden que acabamos de ver todas esas promesas que Dios nos ha dado. Esta es, a través de Elías, la promesa para ella. Siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Ahora, ella tiene miedo. ¿Qué teme? Las consecuencias que no sea cierto. Va a morir mucho antes de lo que pensaba. ¿Qué es lo que nosotros tememos? Cuando Dios nos pide que le devolvamos el diezmo o que le demos a la tía Betsy, ser un tipo centurión, lo que sea que Dios toca tu corazón a hacer, ¿qué es lo que tememos? Tememos las consecuencias que no sea cierto. Si es cierto, entonces no hay nada que temer. Si Dios es Dios y su palabra es cierta, no hay nada que temer. Nuestro miedo es como el de ella, es el miedo de las consecuencias. Elías dice, no tengas miedo, esto es lo que Dios va a hacer. Así que nos encontramos en la misma situación de esa mujer. Recuerdo, hace años hicimos una serie y me dijeron detrás del escenario cuál era, pero me olvidó otra vez. Es parte de tener 52 años, no recuerdas todo. Tal vez algunos lo recuerdan. Me gustaría poder recordarlo. Hicimos una serie en la Navidad. Dios tocó, porque siempre hacemos la Navidad en grande, queremos ayudar a las personas. Dios tocó el corazón mío y el de Steph a darles $1 a todos. Salir era esa clase de pagar por adelantado, comprarle un café a la persona detrás de ti o en la fila. Ser diferente del mundo, ser generoso con los que te rodean. Dios tocó nuestros corazones para dar una invitación. Enseña una lección, sube, recoge este $1, luego sal y haz lo mismo para otra persona. Para hacer eso costaría $10,000. Steph y yo no teníamos $10,000. Así que es como, es Dios. Tenemos que, ¿saben cómo luchamos con Dios? ¿Es su voluntad o no? Solo lo sentimos. Necesitamos dar un paso primero, necesitamos liderar en eso. Necesitamos retar a las personas a hacer una diferencia en sus comunidades. El único lugar donde podemos sacar ese dinero es nuestra jubilación. Cualquier asesor financiero les dirá que eso es una locura. Estoy seguro que lo es, no les digo que lo hagan. Porque tienen todas esas tarifas y esas cosas que van con eso. Pero eso es lo que hicimos. Solo recuerdo el miedo. ¿Qué tal si estamos equivocados?
¿Qué tal si nuestros hijos terminan teniendo que cuidarnos de viejitos? Todos esos pensamientos que tienes. Cuando haces algo que, si no es cierto, te vas a caer de cara, es aterrador. Entonces, lo hicimos y al final de la semana, un hombre se me acercó y dijo, fuimos bendecidos por lo que hiciste, y me dio un cheque de $10,000 personal, me lo dio a mí. Nunca había experimentado eso. Nunca había experimentado algo así en mi vida. Tal vez no es así, pero así es como lo creo en mi mente. Creo que Dios tocó el corazón mío y el de Steph para hacer eso. Vernos luchar con eso y decir, voy a bendecirte, voy a mostrarte que te puedo cuidar. Porque no ganamos nada en ese trato, perdimos dinero, nos costó para sacar el dinero de nuestra jubilación. ¿Les puedo contar lo que Dios hizo? Nos dio, hizo nuestra fe crecer. Nos recordó que no estamos solos. Solo lo veo mirarnos mientras luchamos sobre hacerlo o no, porque Él sabe lo que hay al otro lado. Hasta me ha dicho lo que hay al otro lado. Les seré honesto, aún así estaba luchando con si puedo confiar en lo que dijo. Entonces, ese miedo es normal. Tenemos una pregunta valiente, una respuesta honesta. Después tenemos un acto fiel. En 1 Reyes 17 dice, así que ella hizo lo que Elías le dijo. Lo hizo. Es esa palabra de nuevo, lo hizo. ¿Se puede decir eso de nosotros? Lo hicimos. Cuando Steph y yo recién llegamos aquí, no venimos para ser los pastores principales, así que fuimos pastores principales en la iglesia de Arkansas, en la iglesia que abrimos, así que hubo una gran reducción en nuestro pago cuando venimos aquí, solo para estar en el equipo. Habíamos comprado una casa ahí y no nos alcanzaba para una casa aquí, así que vivimos en un hogar móvil. Llegamos al punto donde Stephanie se podía quedar en casa. Tenemos 3 hijos, Bailey solo tenía unos meses. Ella se podía quedar con los niños. Cuando nos mudamos aquí, todo aquí cuesta más. Así que ella tuvo que volver a trabajar. Después de estar aquí por unos años, todo estaba apretado. Un señor nos regaló, en ese tiempo era una camioneta de 10 años, una Ranger. ¿Aún hacen los Ford Ranger? Era un Ford Ranger. Era para que Tyler la maneje, porque Tyler había cumplido 16. Manejó esa camioneta durante toda su secundaria. Fue una increíble bendición porque no hubiera podido tener eso sin que eso suceda. No sé cuánto cuesta una camioneta Ranger de 10 años. No sé si es 4,000 o 2,500, pero fue un buen regalo. Bueno, hace unos años recibí una llamada y había una familia que había llegado de un país oprimido. Habían llegado aquí y tenían oportunidad para trabajar. Fueron oprimidos por su religión, por ser cristianos. Vinieron de un país comunista, pero necesitaban un vehículo. El momento que recibí esa llamada, sentí el toque de Dios, que necesitábamos darles el nuestro. Cuando llegas a los 40, quieres el vehículo que no podías tener de adolescente. Yo tuve un Camaro, porque siempre quise tener eso de joven. ¿No les puedo dar el Camaro a ellos? Una familia de 5 no necesita un Camaro. ¿Saben cuando tratas de convencerte de no hacer lo que Dios quiere que hagas? Es una tontería. He trabajado duro, hemos ahorrado, todas esas cosas. Después llegas al punto donde ¿voy a ser obediente o no? Puedo racionalizar lo que quiera, pero esta es la verdad. ¿Soy obediente o no? Entonces, se la dimos a la iglesia para que se la den a esta familia. Fueron al concesionario de autos y lo cambiaron. Aún tenía un valor de, no sé, $22,000 y pudieron comprarles una pequeña camioneta nueva.
¿Puedo contarles algo? Aún extraño ese auto. Hay veces que... Porque también puedo ser egoísta como ustedes. Hay veces que me enojo con Dios. Nunca debí haber hecho eso. Porque nadie me ha dado un auto desde esa vez. Tampoco estoy yendo hacia eso. No recibí un cheque o un auto nuevo. Eh, no lo sé. Estoy seguro que Dios me ha bendecido como consecuencia de todo eso. Porque su palabra dice que lo hará. Pero no puedo señalarlo. Esto es lo que creo. Fuimos dados, no lo sé, diremos un auto de $4,000. Y después dimos un auto de $20,000. Yo creo que alguien en esa familia algún día hará más de lo que nosotros hicimos. Eso es lo que creo sobre esa bendición, sobre Dios multiplicando. Cuando me desanimo o extraño ese auto, solo pienso, Dios va a hacer cosas más grandes. Puede que no sepa cómo eso sucede hasta que llegue al cielo, pero creo que así es como Dios opera. Porque no solo fue una pregunta valiente, una respuesta honesta y un acto fiel, es un Dios lleno de gracia. Un Dios de gracia. Miren lo que sucede en el versículo 15. Y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Dios quiere bendecirnos, quiere proveer para nosotros. Sepan esto. ¿No hubiera sido genial? Me imagino que ellos también lo querían. Que Dios llene los recipientes de aceite y que también llene los frascos de harina. Porque así pudieran ir al recipiente de aceite y decir, no tendré que preocuparme sobre esto por un tiempo. Pero eso no es lo que Dios hizo. ¿Notaron lo que Dios hizo? Todos los días ella va al recipiente de aceite y saca suficiente para ese día, y cuando lo hace no queda nada en el recipiente hasta que regrese el próximo día. En otras palabras, Dios le está enseñando a ella y recordándole a Elías, tienes que confiar en mí, así como hizo con el maná en el Antiguo Testamento. Tienes que confiar en mí diariamente. Ahora, ¿estaba Dios preocupado que ella iba a morir de hambre? No, Dios sabía lo que él iba a hacer. Y trataba de enseñarle a ella que ella tampoco tenía que preocuparse, porque Él es un Dios de gracia. ¿No hace Dios eso en nuestras vidas? Llegas a fin de mes y no queda nada. El próximo mes Dios provee suficiente y durante un día o dos decides que Dios ha provisto lo suficiente. Después escuchas una historia sobre cómo Dios bendijo a alguien con $10,000. Y dices, Dios, ¿por qué solo tengo suficiente? Dios nos hace crecer. Noten lo que dijo. Dijo que solo hubo suficiente hasta que la lluvia llegó. Si ella no hubiera sido fiel, nunca hubiera experimentado la lluvia. Entonces, hay un proceso por el cual Dios nos lleva, donde Él nos está enseñando a confiar en Él para que pueda bendecirnos. ¿Qué malogra a las personas? La bendición. Cuando hablo sobre esto, no digo que si no somos obedientes, que vas a ser pobre toda tu vida. Hay muchas personas que tienen riquezas, pero no tienen paz. Dios quiere bendecirte para proveer para nosotros y para darnos paz en esa bendición. Pasamos por esa primera temporada donde solo hay suficiente para prepararnos cuando lleguen las lluvias, para que las lluvias no nos destruyan. El éxito es duro y difícil de manejar. Hay una pregunta valiente, una respuesta honesta, un acto fiel, un Dios de gracia. Número 5, una mente olvidadiza. Tiempo después el hijo de la mujer se enfermó. Cada día empeoraba y finalmente murió. Entonces ella le dijo a Elías, ¡ay, hombre de Dios! ¿Qué me ha hecho usted? ¿Ha venido aquí para señalarme mis pecados y matar a mi hijo? Esto es horrible. Su hijo muere y Elías no sabe por qué. Espero que tú no hayas pasado por eso. Si lo has hecho, tengo una gran simpatía por ti. Entiendan que no hay nada peor que algo como esto. Quiero que veamos un principio más grande. Tuvieran que estar de acuerdo conmigo que Dios ha hecho algo milagroso en su vida. Todos los días, tal vez durante un año, ha ido al recipiente de aceite y siempre hay aceite ahí. Ahora algo sucede por aquí. Y es como si ha olvidado que Dios es capaz de hacer eso. ¿Cómo sucede eso? Creo que también sucede en nuestras vidas, ¿no es así? Creo que lo que sucedió es que olvidó esto porque se acostumbró a esto y lo subestimó.
Esta es la realidad. Eres bendecido. No importa cuál sea tu situación, vives en los Estados Unidos. Eso es suficiente para decir eres bendecido. Tal vez tienes un celular en tus manos. Ahora, ¿te sientes bendecido? Esa es una pregunta diferente, ¿no es así? ¿Por qué podemos ser bendecidos pero no sentirnos bendecidos? Porque subestimamos la gracia de Dios. Nos acostumbramos. Todos deben tener un celular, un televisor, aire acondicionado. Así que lo subestimamos. ¿Qué hacemos cuando otras cosas suceden en nuestras vidas? ¿Cómo puede un Dios amoroso permitir que esto suceda? ¿Cómo puede un Dios amoroso permitir que luche o que pase por esto? Solo los estoy retando a ser recordados de lo que Dios hace diariamente en tu vida. Les daré las últimas dos. No tenemos tiempo para cubrirlas. Una pregunta valiente, una respuesta honesta, un acto fiel, un Dios de gracia, una mente olvidadiza, una fe consistente. Elías no sabe la razón. Él no lo sabe. Solo es la voluntad de Dios. No tienes que saber todas las respuestas. Solo tienes que estar ahí. Dice, esto es lo que sí sé. ¿Puedo decir esto? Si están leyendo la Nueva Traducción Viviente, es una mala traducción. Porque dice que Elías oró por qué. Y eso no está en el hebreo. Elías no preguntó por qué. Porque es una pregunta peligrosa, porque esa es la pregunta que el enemigo siempre contestará. Al enemigo le encanta susurrar en tu oído que Dios no te ama, el mundo es esto, todos te odian, nunca ganarás y todo va a fracasar. Lo que Elías pregunta es, Dios, ¿todo esto va a terminar así? ¿Has terminado aquí? Después haz algo que nunca ha visto ser hecho antes y nunca ha leído. La escritura está en su programa. Él ora 3 veces por él. ¿Saben por qué ora 3 veces? Porque Dios está callado. Pero Elías sigue siendo fiel. Me encantaría ser así. No me quiero desanimar cuando lo que espero que suceda no sucede. Me rindo, me enojo, me frustro y trato de hacer que suceda bajo mis propias fuerzas. Trato de hacer que suceda. Solo quiero continuar haciendo lo que Dios ha dicho que haga, creyendo que al final cumplirá su palabra. Eso es exactamente lo que sucede la tercera vez. La última cosa que quiero decir es, como consecuencia hay un corazón transformado, porque lleva al niño y dice, aquí está tu hijo. Ella, lo pueden leer, hay una transformación de ser el Dios de Elías a ser, en verdad creo. Eso es lo que Dios estaba buscando todo ese tiempo. Eso es lo que busca en mi vida, es lo que busca en tu vida. Inclinen sus rostros. Voy a orar por nosotros. No sé dónde estás o lo que vas a hacer con lo que he compartido, pero sé que a Dios le importa dónde estás. Padre, oro que tu palabra, que tu espíritu haga lo que yo no soy capaz de hacer. Oro para que las personas sean liberadas hoy día de la ansiedad, la preocupación, el estrés y el sentimiento de estar abrumados y saturados de trabajo. Oro que tengamos un mejor entendimiento de cuáles son tus promesas y cómo aplicarlas en nuestras vidas. Y oro que en verdad vean logros, nuevas temporadas de provisiones. Tu palabra lo dice y vamos a confiar. En el nombre de Jesús. Amén.